La siguiente ponencia es de Luis Martínez García, le he cambiado el apellido, y su ponencia se titula, ahí está, archivo en contexto, todavía no está puesta, Archiveros en el laberinto, una profesión en permanente búsqueda de su identidad. Ahí es poco. Bueno, pues nos acompaña Luis no solo porque tenga unos títulos fantásticos de sus ponencias, sino también porque tiene una larga trayectoria profesional dentro y fuera de los archivos. Por lo tanto, su visión puede ser bastante completa en cuanto a hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Es funcionario del Cuerpo de Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado desde 1988 y ha ocupado diversos puestos dentro de la Junta de Galicia, de la Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entre ellos podemos destacar director del Archivo General de Simancas y director general de Patrimonio Cultural. Desde el año 2015 es el coordinador general de archivos y director del Archivo de Castilla-La Mancha, adscrito, en este caso, a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. En la actualidad es uno de los coordinadores del proyecto de gestión documental y archivo electrónico y también miembro integrante del proyecto de gobierno del dato de la Junta de Comunidades. Y sin más, le agradecemos su presencia y le doy paso a Luis Martínez García. Muchas gracias, María José, por la presentación. Agradecer a la asociación que hayan tenido la temeridad de invitarme, por supuesto. Voy a ir muy rápido, porque así me lo han pedido, casi me han amenazado, es decir, que consuma el menor tiempo posible. Quiero decirles que por eso voy a ir muy rápido, voy a dar muchas pinceladas y se quedará todo muy, digamos, muy difuminado, pero para eso está también la ponencia escrita, en la cual desarrollo algo más las tropelías que pueda decir durante esta ponencia. Primero, una brevísima introducción, simplemente aclarar que el porqué, el título, y también un poco hasta los límites que tiene esta ponencia. Esto es un informe que la SEDIC publicó sobre la percepción que tenían los propios profesionales sobre lo que hacían, sobre sus competencias, y aparte de que fuera un poco galimatías de trabajos diferentes, profesiones muy distintas, aparecen en general la base de de nuestras competencias y también de nuestros miedos, sobre todo lo que representa nuestra profesión. Por supuesto, se habla de que somos unos servidores públicos y que lo llevamos como algo vocacional, de la importancia, sobre todo, de la transversalidad, de la adaptabilidad, todo lo que ustedes quieran, pero también los miedos de esa administración que es enemiga casi de nuestros jefes, que parece que están como empeñados en acabar con nosotros, o también de la falta de una titulación propia, que es una queja habitual a lo largo del tiempo, es decir, y que hay una serie de connotaciones que nos impiden desarrollar nuestra labor como nosotros verdaderamente somos capaces de hacerla. Pero esto es general en todo el empleo público. ¿Ustedes creen que solo los archiveros somos una especie de israelitas perseguidos por los faraones de la administración? Yo prácticamente no conozco una profesión, es decir, un cuerpo específico en la administración, en todas en las que he estado, que no tenga un agravio permanente sobre algo. Y todo tiene una razón de ser. Primero, porque la administración es muy difícil cambiar. Los estereotipos están fijados desde el siglo XIX y modificarlos es muy difícil, por mucho que se hable que es una administración moderna, transformadora, cambiante. No, le cuesta mucho. Y segundo lugar, por algo que a veces nos pasa desapercibido incluso a nosotros, la de intereses que hay. Hay una serie de intereses, los veremos muy brevemente, no puedo desarrollarlos, eso sería para otra ponencia, unos intereses que impiden que verdaderamente podamos en algunos momentos cambiar y transformarnos. Y por supuesto todos hemos oído esas frases, podemos desaparecer, vamos a desaparecer, el apocalipsis se acerca, el Armagedón archivístico en un momento determinado va a caer sobre nosotros. Esto es un trabajo que hicieron dos estudiosos oxfordianos sobre las profesiones, 700 profesiones, sobre las posibilidades de que desaparecieran por culpa de la inteligencia artificial.
Señalan aquí que somos la 415, es decir, estamos más cerca de la desaparición que no, el 76%, posiblemente posibilidades de que desaparezcamos, pero no tuvieron en cuenta una cosa. ¿Cómo van a tener en cuenta los ingleses esas cosas? La tradición. Destruir algo en la administración es dificilísimo, y un cuerpo de archivos que lleva creado en el Estado desde 1858, todavía más. Una frase que se nos oye siempre: no saben qué hacemos. Nadie sabe lo que hacen los demás. Yo muchas veces paso por un puente y tengo una relativa idea de quién hace ese puente, muy ligera, no sé ni cómo se hace. Yo lo único que pido es que no se caiga cuando pase. Eso es lo único. Entonces, no saben lo que hacemos, pero ¿por qué lo van a saber? ¿Por qué tienen que saber la ciudadanía, las personas que estamos en el patio de atrás buscando papelotes para encontrárselos? Ni les interesa tampoco, solo quieren ese expediente en un momento determinado o un investigador, lo que sea. Y tal. Esto simplemente es una cosa que salió una vez a través de un sindicato, en una especie de burla muy divertida, por cierto. No valoran nuestros conocimientos. Es que no valoran lo que sabemos o lo que hacemos. Esto ya lo decía Antonia en 1985. Se le faltó añadir una cosa que se nota que no es futbolera: el seleccionador nacional de fútbol. Es decir, que todo el mundo sabe de esto. Que aquí viene incluido la queja clara y precisa de que no hay titulación. O sea, es decir, esto de los archivos se lleva de una forma muy fácil, es muy sencilla. Y no aprecian nuestro trabajo. Pues es que nadie aprecia el trabajo de nadie en la administración pública. ¿Ustedes no han oído jamás a los jueces quejarse de que no se les tiene la consideración por lo mucho que hacen por la sociedad y que siempre se les acusa de todo y de cualquier cosa? O los inspectores de Hacienda no nos consideran si lo hacemos por el país. Hombre, es que juzgar y que sacarte los cuartos por los tributos no le gusta a nadie. Es necesario, pero nadie les va a agradecer nada, precisamente. Esta frase tiene su intríngulis, pues se dijo en el CENIS, es un alto cargo, es una de estas innovadoras, pero bueno, señala una marca de lo que ella consideraba. Y sin embargo es falso, porque esta es una profesión que está siempre permanentemente metida en un laberinto, buscando siempre una cosa nueva que hacer, algo a lo que llegar. Cualquier cosa, da igual, es importante, hay que hacerlo, es necesario. Es decir, claro, entramos, salimos, vamos hacia un lado, vamos hacia el otro, somos administrativistas, luego somos históricos, luego comunicamos, luego difundimos, continuamente. De ahí viene la frase de el archivero en su laberinto. Pero esto ha sido siempre. Si es que esto siempre nos hemos estado de alguna forma pensando en lo que nos venía a traer el futuro. Esto lo escribí yo en el año 1999. No soy ningún oráculo ni tengo ninguna virtud profética. Era de lo que hablábamos todos. Hablábamos de lo que iba a pasar con las tecnologías, hablábamos de lo que nos había traído la Constitución del 78 y los problemas para aplicar los derechos constitucionales como el acceso, como si esto se hubiera inventado ahora. De repente hay gente ahora que parece como si hubiera inventado lo de acceder a la información, de los problemas que hay y tal. Eso ha estado siempre, siempre lo hemos estado diciendo. Y sobre todo nos preocupábamos de qué íbamos a hacer, qué posición íbamos a ocupar. Hombre, pues del 99 hemos aguantado bastante, desde 1999. Para llegar a la conclusión más importante de toda esta introducción, esta ponencia se fundamenta nada más en lo que yo pienso, en mis experiencias, nada más. Y es absolutamente subjetiva en todo lo que diga. Es más, si alguien me va a preguntar, si hay un coloquio sobre a mí no, o mi situación no es, o era, tiene razón. Seguro que tiene razón, porque hay una multitud de situaciones, circunstancias específicas de cada uno de nosotros, porque nos movemos en muchos campos y en muchos mundos al mismo tiempo. Empiezo la primera parte. 7 preguntas que yo creo que recogen un poco más o menos de lo que nosotros nos podemos plantear, de lo que puede ser la profesión o que nos pueden afectar a nosotros de alguna manera. Podría haber más, podría haber menos, pero el 7 es un número casi mágico en ese sentido. Casi. ¿Qué características nos definen? Hay unas que son objetivas. No son muy concretas y tal. Somos una profesión con nuestra propia metodología, no vamos a entrar casi absorbiendo a través de muchas circunstancias y situaciones. Está formada por universitarios y universitarias, generalmente de humanidades, hay de otras carreras, incluso hay algún verso suelto que viene de informática y cosas así, pero en general la mayor parte son humanidades, hay documentación, por supuesto, y tal. Sobre todo estamos dedicados preferentemente al servicio público, los hay en archivos privados, en organizaciones privadas, pero en general somos funcionarios empleados públicos.
Y aparentemente hay una mayoría de mujeres en nuestras filas, como bien se observa en esta sala, pero nunca sabremos muy bien si son el 60, el 65 o son más, o son menos, porque para ser una profesión que está presumiendo continuamente de lo importantísimos que somos, no hay una sola estadística realista de cuántos somos y dónde estamos. No existe. Animo a las asociaciones, otra vez lo digo siempre, pero bueno, nadie hace caso, de que se animen a hacer una encuesta alguna vez para saber quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos. Pero también es una profesión bipolar, es una profesión llena de emociones. Se funciona siempre con estas circunstancias y estas situaciones. Primera característica, ya lo hemos hablado antes, pisamos todos los charcos. Da igual lo que nos traiga o que venga. Yo, es verdad, lo que digo ahí, desconozco si existe otra profesión con mayor especie de sacrificio. Se dan cuenta que voy a autocitarme muchas veces, no es por soberbia intelectual, es simplemente porque es la forma de decir, oiga, es que esto es mío, esto es lo que digo yo, no lo que piensa usted, que seguramente tiene mucha más razón que yo. Pero estamos siempre orgullosos de protagonizar lo que sea, nos da igual. Y de ahí, como somos vocacionales, nos implicamos en un montón de causas, justas, las que sean, y empezamos a entrar en todo tipo de... Las hay muchas, muy diversas, muy variadas. Algunas yo estoy de acuerdo y otras no, pero sí que es cierto que hay una intención que luego tiene un trasfondo positivo. Nos damos cuenta de nuestros propios errores, nuestro propio mal funcionamiento a través de estas causas, en donde muchas veces fallamos o no somos conscientes de esa realidad. Luego hay otra característica que nos define, que esta es universal para toda la profesión. Por supuesto, la administración no tiene ni la más remota idea. Ignoran lo valiosos que somos, unos auténticos ignorantes, pero desde épocas pretéritas, todos. ¿Por qué? Porque nos sitúan generalmente al final de la escala productiva de la administración, estamos al final, somos almacenistas, esto de los archivos de oficina lo lleva cualquiera que aparece por allí, y en cultura, si es que no somos de masas, no somos ni muy sociales, ni hay un turismo gregario de estos abundantísimo que recorre todos nuestros pasillos como locos. Como muchos tenemos algunos colegios cautivos que aparecen de vez en cuando por allí y tal, pero no mucho más. Pero por eso mismo sufrimos el síndrome del replicante. Si ustedes conocen a Blade Runner y sus dos películas, sabrán lo que es un replicante, esos seres artificiales que tienen una vida propia, pero que no se les considera, incluso los eliminamos. Pues una idea así parecida tenemos nosotros. Sabemos que somos capaces, que tenemos verdaderamente esos conocimientos, pero no nos dejan realmente implantarlos en los lugares donde deberíamos ser necesarios. Ya veremos por qué. Todo tiene su razón. Y de ahí llegar a que una parte de la profesión crea que somos víctimas de una conspiración universal desde el principio de los tiempos, también. Ni saben lo que hacemos, ni no nos pagan como merecemos, muy importante, porque es verdad, la importancia se mide por niveles y complemento. La universidad nos niega una titulación propia y somos pastos del intrusismo. Me ha gustado mucho leer la revista, ojearla rápidamente, la revista sobre los archivos andaluces, porque he visto 3 entrevistas. Antonia hablaba de la falta de titulación. El director del Histórico Provincial de Sevilla decía que éramos una profesión polifacética, se quedaba corto. Y luego estaba Ana, la directora del Archivo Municipal de Córdoba, que decía que ella se quedó fascinada. O sea, más no puede ser esa situación. Pero sospechamos que somos vistos de la conspiración, pero eso no lo digo yo, eso lo dicen ustedes. Desde el siglo XIX hay una continua queja a todo lo que se está haciendo o la situación en la que se encuentra, todos coincidiendo con las mismas pautas. He cogido una selección, podía estar aquí haber puesto muchas más, pero en alguna forma hay una continua, tal, y sobre todo la frase más famosa, es que yo digo lo que soy y me dicen, Archi, ¿qué? Es decir, bueno, pues sí, es decir, esa es una queja de esa situación. Pero sin embargo, como somos bipolares, también somos unos optimistas. Siempre hemos sido optimistas de alguna manera. Estamos llenos de optimismo. Esto lo dijo Churchill, o no, pero vete a saber. Es decir, porque a Churchill se le apunta todo y se le atribuye todo, pero está muy bien. Dice, porque no parece demasiado útil ser cualquier otra cosa. Yo esto lo intento imponer en el archivo de trabajo, con fracaso absoluto, pero lo intento imponer diciendo precisamente que es el espíritu que hay que tener. Y yo es que soy moderadamente optimista, no tanto como algunos otros, que ya citaré, pero algo, y creo que algo de nuestra profesión, a lo mejor no el nombre, pero sí muchas de las técnicas, van a seguir manteniéndose a lo largo del tiempo, que hay un espacio allí. Eso es ser moderadamente optimista. Bueno, pasamos a la segunda, muy rápida. ¿Qué consecuencias nos trae la tecnología? ¡Ay, la tecnología!
La primera es que es el fin de la mediación profesional, tal como las entendemos ahora en la gestión de la información. Mire, podemos hablar de transferencias entre archivos electrónicos, podemos hablar de edades de documentos, podemos hablar de lo que nos dé la gana, pero eso es poner puertas al campo. Al final lo importante en la información es quién y cómo se accede a esa información, quién accede a ella y cómo se accede. ¿Quién la custodia? ¿Dónde está? Tal? Va a ser absolutamente relativo e importante. Porque todo el mundo no va a pedir, no les va a interesar, ni van a querer que haya un intermediario en la búsqueda de esa información. Es una obligación. Pero claro, esto supone que nuestra tradicional forma de entender el documento en esas cajas que solo nosotros somos capaces de llegar a ellas y darlas, ya no es tan fácil ni va a ser tan sencillo. Claro que también hay una huida tecnológica, es la moda. Es decir, pero que ocurre en toda la administración pública, porque los tiempos son muy líquidos y van cambiando continuamente. Pero si no hemos acabado de implantar la administración electrónica, ya no digo el archivo electrónico, y ya estamos hablando de blockchain, de inteligencia artificial, de metaverso. Es decir, ya estamos yendo por los caminos, es decir, como locos. Y los archiveros también, porque nosotros también hemos entrado en esta dinámica. Big Data, inteligencia artificial, es interesante, es importante y tal, pero está claro que nos movemos también con esa ola que va arrastrando, que con la llegada del dinero europeo no es una ola, es un tsunami lo que hay. Pero esto es lo que realmente nos trae también la administración digital. Un conjunto de, no sé decirle, chirimbolos, porque no sé cómo explicar, que andan pululando por los repositorios, que eso de la interoperabilidad es un chiste y que en teoría deberíamos conservarlos, custodiarlos, protegerlos, localizarlos, etc. En realidad son objetos volantes no identificados, muchos de ellos. Ustedes a lo mejor tienen esa suerte y no, yo sí. El repositorio de mi organización es un conjunto múltiple de chirimbolos. ¿Nos quedará entonces por fin los archivos históricos? Pues no lo sé, porque con tanto proyecto peligroso como el Carabela o el Transcribus, a lo mejor en casa del pobre tampoco nos va a quedar esto. O sea que no es tan fácil. En cualquier caso, yo aquí pongo siempre a Lluís Esteve, que está por ahí, que es un optimista nato, eso ya lo he comprobado cada vez que leo, y que tiene razón. Pero sí que es verdad que hablemos de retos, oportunidades. La tecnología está, sí o sí. Y estaremos o no estaremos. Pero si no estamos, desapareceremos de este mundo. Pero él dice que sí, que estamos en la solución, porque él no es moderadamente optimista como yo, él es un gran optimista. Ay, ¿dónde adquirimos esa formación? Que no es tan fácil. Antes de todo, he de decirles que la formación, nunca ha habido tanta formación, nunca, ni tantas posibilidades de acceder a ella, ni en tantos sitios, ni tan diversa, ni tan completa muchas veces. Ahora bien, también hay unas quejas de que está dispersa, que es muy diversa, que es fragmentada, que no reúne las condiciones que nosotros creemos de verdad para que sea realmente el potencial que nosotros tenemos. Primero está la universidad, no voy a meter demasiado con la universidad, pero la universidad ha sido siempre un poco una decepción. El grado tiene apenas 4, los múltiples grados que hay, tienen 4 o 5 asignaturas relacionadas con los archivos. Ya no voy a decir si el profesor es algo difuso o no es difuso dando las clases, si tiene mayor cualidad o cualificación y tal. Luego hay unos másters, múltiples también, muy diversos y tal. He puesto señalando 3 porque son los más antiguos, los que llevan más de 20 años. Un título de especialista, que es el de la UNED, el título de la Universidad Carlos III, el máster de la Universidad Carlos III y el de la Universidad Autónoma de Barcelona, que, por cierto, va a cambiar para el año que viene, creo que va a cambiar su temario, introduciendo más la gestión de datos como un elemento más importante y la tecnología como un elemento más importante para nuestra profesión. Esto también las asociaciones, ¿cómo no? Las asociaciones además tienen la capacidad que son más versátiles, es decir, pueden cambiar más rápido que las universidades, que son mastodontes, en definitiva, para modificar sus planes de estudios. Hombre, se dejan guiar por las modas, lógicamente todos nos dejamos guiar por las modas. ¿Dónde están aquellos múltiples cursos en una época, por Archive, o por ejemplo también la transformación, el derecho de acceso, que eran como el no va más? Se van modificando rápidamente. Es verdad que es diversa y tiene que ser complementaria, y además se da a un público muy diverso, no solo a profesionales, sino a aspirantes a ser profesionales también, con lo cual hay que ponerla también en su justa situación. Luego están las instituciones públicas, pero las instituciones públicas solo se la da a los empleados públicos. Y también siguen las modas, mucho más de lo que creemos, las propias modas que marca muchas veces la propia administración pública, pero es otro lugar donde se puede aprender de temas muy diversos. Hay otra parte que es imposible de cualificar,
que es el autodidactismo. Siendo autodidactas, ¿cómo lo valoramos? Sabemos que es leyendo y sobre todo escuchando. Escuchando a mucha gente, muchas cosas que dice. Y se ha puesto un poco, lo traen los tiempos, una moda, o no una moda, de escuchar a expertos, que los hay buenos, a gurús y profetas, que también los hay, y luego comerciales de productos que venden productos sin par. Todos estos en reuniones de estas multidisciplinares, en las cuales yo decía que no me siento muy a gusto. Pero ¿quién soy yo, además, para opinar si me siento muy a gusto o no muy a gusto? Porque van muchísimos profesionales y además van todos los jefes de las instituciones más importantes del mundo profesional, del mundo de archivos y tal, en este tipo de convenciones, de actos casi prácticamente actos conventuales de fe, que se suelen hacer cada ciertos 2 años, etc. Bien, cuarta pregunta. ¿Qué consideración tenemos? Bueno, la primera es muy fácil, cultura. Es decir, es que además en las encuestas estadísticas que aparecemos en cultura. Es decir, es más, yo muchas veces me preguntan quién soy y digo, y me dicen, dependes de la Consejería de Cultura. Y digo, no, afortunadamente, perdón, no. Es decir, no dependo de la Consejería de Cultura. Hay otro que extrae mucho en los medios, que es el archivo como tesoro, como secreto. Eso tenemos nosotros una parte de responsabilidad también, porque como hemos copiado las técnicas y las estrategias de otras instituciones culturales, nos encanta mucho, está bien, pero a veces abusamos, o yo creo que abusamos de la pieza del mes, la pieza en la vitrina, porque al final acabamos un poco individualizando toda la documentación que tenemos. De cierta forma, saben las palabras, que a veces las palabras no son muy acertadas, banalizamos todo el patrimonio que custodiamos en un momento determinado. Y, por supuesto, siempre hay un descubrimiento asombroso y prodigioso en el mundo de los archivos. Luego ha habido una fase que ha sido el archivo como confrontación, que ha dado para dar y tomar. Hubo un momento determinado que de los papeles de Salamanca parecía que dependía la identidad catalana, la nación española y el principio de procedencia, todo al mismo tiempo. Es decir, afortunadamente ha vuelto un poco al espacio natural de los archivos, que es el olvido más absoluto. Hay una que también es muy interesante, que se llama el archivo entre el abandono, ya todos hemos oído hablar en las noticias, el archivo tirado, el archivo en el sótano, que es nuestro lugar casi natural de convivencia en los sótanos, y luego está el noble almacén, que son estos edificios desarrollados expresamente como archivos, es decir, que deben ser como una especie de vacío para la mayor parte, para muchas de nuestras autoridades. Inmediatamente hay alguien con una idea peregrina que quiere ocupar el edificio del archivo. Estoy señalando algunos, pero hubo uno, por ejemplo, como el de Cáceres, que querían poner, no era exactamente eso, pero era un museo de bandurrias, lo que querían poner en el archivo y desplazarlo. Hay otro caso, que es el de la Junta de Castilla y León, que cito aquí expresamente a Paco, que él en un artículo se quejaba amargamente porque iba a ser ocupado entre direcciones generales y también ocupado por una fundación de un benemérito y noble escritor, iba a ser ocupado parte casi toda España. Y él decía, yo no era muy partidario, quería dejarlo aparte, pero ahora, a partir de ahora, mi planteamiento es de que debemos pasar a una consejería que no sea la de Cultura. Pues yo no sé en quién pensaba, pero la nuestra no, seguramente no pensaba en ella. Porque nosotros en el año 2012, afortunadamente, yo puedo decir, yo no estaba, pero en el año 2012, es decir, nuestro archivo fue ocupado por un coqueto servicio de prevención y riesgos, es decir, en el cual se desmanteló una serie de instalaciones para meter allí a médicos haciéndole a los funcionarios y tal, es decir, haciéndole los exámenes médicos, que es una relación muy directa con el archivo, a fin de cuentas. Es decir, el estereotipo profesional. Miren, si es que al final da igual que aparezcamos en los medios, da igual que la gente que se presenta no tenga esa cara de excéntricos, raros o extraños, da igual que hablemos de los temas que hablemos, es decir, que si derechos humanos, es decir, que si digital, el mundo digital, da igual, al final, esto. Es verdad que no exactamente este personaje, pero sí ese archivero investigador,
ese archivero historiador, ese archivero, decir, bueno, pues ese archivero. No el excéntrico que presenta, por ejemplo, Ramón Albert en su libro sobre los archivos en el mundo del cine y de la literatura, eso es otra cosa aparte, pero que es un estereotipo que se va a... ¿Por qué? Bueno, pues hay una causa. Es decir, no es que sea responsable el cuerpo de archiveros del Estado, sea responsable de lo que ha pasado, pero sí que es cierto que la imagen erudita, porque además ellos sustituyeron durante muchos años a los profesores de universidad en esa labor de investigación, en esa importancia de investigación, han dado esa imagen. Y vuelvo a lo mismo, acuérdense lo difícil que es cambiar los estereotipos en una administración, una organización pública. Es decir, y siempre esto queda marcado. Hoy en día los archiveros del Estado están diseminados por todas partes, en general huyendo de los altísimos sueldos del Ministerio de Cultura, y por eso se dispersan por ahí, pero estamos prácticamente muchos. Yo soy, también soy miembro del cuerpo facultativo, y tal. Pero es que ni siquiera hemos caído muy bien a lo largo del tiempo, tampoco. Es decir, este que lo cuenta, que es Agustín Torreblanca, es también del cuerpo facultativo de archiveros del Estado y uno de los que mejor conoce el mundo de la profesión. Y es verdad que hemos dado a veces una sensación elitista frente a otros profesionales del mundo de los archivos, porque o eras del cuerpo facultativo o eras un don nadie. Hoy, afortunadamente, han cambiado un poco las tornas en ese sentido. Y eres lo importante según lo que valgas, no del cuerpo al que pertenezcas. Pero claro, aquí nos chocamos con otra importante característica que nos define, que es la inexistente carrera profesional. Fíjense si es inexistente que por primera vez empieza a haber protestas de los archiveros quejándose de una cosa tan poco fina como es el salario, por ejemplo, o la falta de plantillas. Empieza a haber una queja sobre las situaciones y las circunstancias en las que nos movemos, motivada por la poscrisis, pero ahí están. Es decir, hasta salen a la puerta del archivo a protestar los archiveros gallegos. Y es que al final todo se deriva de una cosa. Hay una segregación profesional horizontal, porque la cultura, miren, les dirán muchas veces que es importantísima, pero no. La cultura es residual en la administración pública. Sí, está muy bien, hay muchos titiriteros, muchos cineastas, muchos tal, los de que son muy sociales, pero al final lo importante es recaudar tributos y cosas de ese tipo. Es decir, en segundo lugar, por esa misma causa, hay una segregación profesional vertical. Nuestras escalas son muy pequeñas, somos muy pocos y con una capacidad de movimiento escaso. Es decir, casi no es que te mueras en el puesto, tienes la fortuna que generalmente el mayor caso te mueres antes y hay uno que se mueve hacia arriba. Pero esa es la circunstancia y la situación que hay. Y hay una atribución menor del valor de lo que hacemos frente a otros cuerpos, otras profesiones. No voy a comparar yo con los abogados del Estado. No, por Dios, si son unos señores o señoras, los voy a comparar, por ejemplo, con los inspectores de Hacienda o con toda esta gente. Esos son valiosos. Nosotros somos, bueno, muy bien. Para los cócteles vamos bien, por esa cultura enciclopédica, ¿qué tal? Bien. Y luego, es así, a mayor salario y menor prestigio profesional, y al ser considerada una profesión, que no he entrado aquí porque por falta de tiempo, pero una profesión que desde tiempos, desde el siglo XIX, se considera una profesión que es apta para las mujeres, se llena cada vez de mujeres. Y no nos engañemos, en la administración pública, los cuerpos que se feminizan, curiosamente, son los que menos sueldos tienen, comparativamente. Asociaciones de archiveros. ¿En qué nos representa la asociación? Esto es una frase metafórica, o sea, es una retórica más bien, se diría, por sobre muchas cosas. Gracias a ellos hay jornadas, colaboramos, debates, publicaciones, formación, denuncias. Estaría bueno, es un mundo luminoso el mundo de las asociaciones. Hombre, hay algunas sombras, diría yo. Es decir, de alguna cosa que yo a veces me pregunto, que no tendré razón, ¿eh? ¿Es buena tanta fragmentación? Sé que es una adaptación al título 8º de la Constitución Española, la diversidad, es decir, efectivamente territorial, pero ¿eso favorece las políticas comunes y globales en defensa de la protección? Tengo mis dudas. Al estar en esos entornos más pequeños, ¿defendemos siempre la profesión o llegamos a la connivencia política con el poder en abstracto? A veces sí, también. ¿Está compuesta por profesionales de los archivos o por un mundo lleno de expertos afines? ¿Tenemos las mismas inquietudes? ¿Nos movemos en el mismo mundo, en las mismas situaciones? Pues no sé, no lo tengo tan seguro. Y luego, ¿es una asociación de trabajadores o de aspirantes? ¿Tienen ellos, los aspirantes tienen las mismas también, quieren que la profesión las mismas connotaciones que para nosotros, para los que estamos trabajando? Pues a veces sí, y otras veces no tanto. Yo he sido duro,
Yo he sido duro con las asociaciones cuando he considerado que había habido una connivencia que iba más allá de lo que tenía que haber hecho la profesión. Con los años me he dulcificado y me he dado cuenta claramente de que muchas de las circunstancias y situaciones tenían una razón de ser y era un momento. Pero es verdad que hemos metido muchas veces el pie donde no teníamos que haberlo metido, en algunas circunstancias, en todas partes, no crean que solo. Y ahora venimos una que yo no me hubiera planteado si no hubieran ocurrido las cosas que están ocurriendo ahora. ¿Dónde están los futuros profesionales? ¿Dónde está esa cantera de los archivos? Porque hay como un agujero negro en las oposiciones. De repente, 50% de tasa de plazas que no se... Por ejemplo, en la Administración del Estado, pero no sé qué pasará en otras administraciones, pero en la Junta también, O sea, estamos teniendo gravísimos problemas para cubrir las plazas que se quedan vacantes y que salen en oposiciones. Bueno, este título de Cristina Emperador, que es la directora del archivo de Chancillería de Valladolid, es maravilloso. O sea, decir, además, si la conoces, la entiendes. Es decir, es alucinante. Dice, no, pues no es tan alucinante. Hay algunas razones. Tan sorprendente fue que la propia Administración General del Estado propuso a un grupo de expertos, siempre hay un grupo de expertos, es decir, que sean capaces de hacer unas orientaciones para el cambio. Había muchas, pero yo he resumido un poco. Primero, las crisis que han llevado a la desaparición de la cantera. Tú no puedes esperar que después de 10 años sin oposiciones haya un vocacional, algo no habrá, pero un vocacional que diga, no, yo aguanto aquí 10 años pasando hambre y penalidades hasta que vuelvan a salir las oposiciones. No. Luego hay un envejecimiento de las plantillas y inflexibilidad nuestra también para el cambio de modelo. Nosotros mismos nos cuesta cambiar el modelo y por eso seguimos todavía con los conocimientos muy memorísticos. Es decir, yo diría que más que memorísticos, enciclopédicos, más bien. Luego, seguimos pidiendo las mismas cosas, estamos hablando de digitalización, cambio, transformación digital, y seguimos manteniendo el mismo perfil de archivero de siempre, con una carga historicista muy, muy importante. Archivero tradicional. No buscamos, por lo menos en alguna administración no se buscan gestores y planificadores, lo que se buscan son unos curritos metiendo datos como locos en alguna aplicación de nombre a la que se le ocurra. Y luego hay un control, y es verdad, corporativo del acceso, es el reputacional. ¿Cómo? Si las mías fueron mucho más difíciles. Yo no conozco a nadie que sus oposiciones no hayan sido más difíciles que las que vinieron después de él. Vamos, yo las mías estoy seguro que fueron mucho más difíciles que las de la mayor parte de los que vienen detrás. Y Antonia sabe perfectamente que a mí me regalaron la plaza, que era mucho más difícil la suya, sin lugar a dudas. Y luego, la que para mí es la más importante, es que hay una cesura entre lo que las universidades ofertan y lo que las administraciones demandan. Porque nosotros, me pasa en la Junta de Comunidades, nosotros somos un cuerpo híbrido, porque trabajamos tanto en los históricos provinciales como en los datos, en el archivo digital, etcétera, el archivo electrónico, etcétera. Y entonces tenemos que buscar una compensación, porque hay que mandar a gente que por lo menos tenga un nivel de preparación aceptable para los requisitos que les vienen encima. Y la universidad ofrece unos criterios muy específicos y muy concretos y de situaciones. Última pregunta. ¿Qué tendríamos que haber hecho? No, esta está mal redactada. Es ¿qué podríamos haber hecho ante lo que nos ha caído encima durante estos últimos años? Porque lo que nos ha caído es esto, el salvaje oeste digital, el Digital Wild West que dicen los anglosajones, porque han sufrido las mismas consecuencias, un sitio donde van millones de documentos a fenecer. O sea, a ser olvidados, y bueno, supongo que habrá algún algoritmo mágico que con el tiempo conseguirá sacarlos de ese pozo de incertidumbre si no están muertos ya. Es que ¿qué ha ocasionado también? Lo de siempre, el chiringuito funcionarial. De repente ha habido unidades que han empezado a hacer lo que ellos creían que se debía hacer. Es de tal, que si esto no lo hacen, que si esto sí lo hago, que si yo saco una copia, que yo digitalizo todo, yo lo destruyo. Una marasma de funciones completamente distintas y diversas. Hemos creado unos maravillosos expedientes híbridos que son auténticos zombies que se mueven por ahí, que están una parte en papel, otra está en parte electrónico, y tal, maravillosos para gestionar, decir, porque al final es que hemos digitalizado todo como si no hubiera un mañana. O sea, todo el mundo como loco, eras un antiguo si no digitalizabas. Lo primero que hace el consejero cuando entra en el archivo es, ¿esto lo vais a digitalizar todo? Por supuesto, señor consejero. Es decir, no vas a discutir con el señor consejero estas cosas y tal, y que se lleve el pobre un disgusto. Sí, esto en unos centenares de años estará. Y tal.
Y finalmente, bueno, también tenemos, bueno, hemos confundido que un repositorio... No, es que yo tengo un archivo electrónico. No, mire usted tiene, con suerte, un almacén digital. Y yo creo que más bien un trastero, que es lo que usted realmente tiene, es decir, donde publican esta cosa. Y hemos vuelto otra vez al mundo anterior. Si esto ya está inventado. Es decir, ya en el año 63, Sánchez Belda, que fue director general de Archivos y Bibliotecas, en esa época, en ese momento yo creo que era director del Archivo Histórico Nacional, ya a propósito de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que se había olvidado, según él, de incluir los archivos, de ahí el lapsus, decía que iba a pasar esto. Y tal. No, pero es que esto ha pasado después. O sea, ha pasado con la llegada de las autonomías, está pasando ahora. Y es que nosotros vivimos en un permanente día de la marmota de la pega. Continuamente nos vuelven a aparecer las mismas cuestiones y las mismas circunstancias. Pero hay 7 cosas, esto se va a arreglar. Esto podemos arreglarlo porque hay 7 cosas que hay que empezar a hacer. En primer lugar, hay que salir del laberinto, como sea de alguna vez. Y esto se considera con varios principios que son muy fáciles de decir, pero luego muy difíciles de aplicar. Adaptarnos, transformarnos, transversalidad y liderazgo, no nuestro, no de una persona individual, sino del colectivo en general. Es decir, ya sé que esto suena muy tal, pero bueno, somos bastantes más de los que creemos. Tenemos más capacidad de la que pensamos. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué cosas hay que hacer? Primero, evolucionar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bertrand Russell, que es un cínico y un irónico impresionante. Él dice, pero si hay que, ¿para qué seguimos haciendo lo mismo? Y hay un montón de que nos vamos a confundir mucho más haciéndolos de nuevo. Hay que evolucionar, mudar, cambiar, transformarnos. Yo lo he hecho, esto no hay que seguir las barbaridades y las tonturas, las que he podido hacer o dejar de hacer, porque cada uno tiene su propia trayectoria personal, pero hay que saber, sobre todo, adaptarse. Yo nací siendo licenciado en Historia Medieval, o sea, yo caí de repente en el archivo del Reino de Galicia en un momento determinado y lo primero que me tragué, nada más llegar, fue personal. Es decir, nada más llegar me dieron en el archivo Pedro el personal, pero he ido cambiando y modificando y adaptándome a las nuevas circunstancias, nuevas situaciones que se me han pedido a lo largo del tiempo. Hombre, yo reconozco que a veces me he comportado, es decir, he salido como un verdadero loco, es decir, porque entré en la oficina de calidad y todas esas cosas, pero que es bueno porque vas aprendiendo toda una serie de cosas. Cada uno tiene su propia trayectoria personal de cambio y de modificación, pero hay que saber, por lo menos, pensar que se puede mudar, que se puede cambiar, que no hay que morirse en el puesto solamente, que incluso en tu propio puesto puedes hacer cosas muy diferentes y muy diversas. Formarnos, pero no solo formarnos en la universidad, sino formarnos primero en conceptos. ¿En qué universidad, en qué administración queremos trabajar nosotros? A mí me gusta la administración muy técnica, muy como la que hace la modernización de la administración de la FEDEA Policy Paper, que son muy neoliberales, digamos, pero esto es tecnocracia. Pero ¿saben también para qué estamos en la administración, en la organización pública? Yo es que todavía me sigo creyendo lo del empleo público, del servicio público, la administración pública, un poco menos que antes, pero todavía me lo creo. Y luego en conocimientos, no solo lo que sabemos, sino montones de cosas que tendremos que aprender. No tenemos que ser expertos en todo, sino conocedores de muchas cosas y adaptarnos a esa situación, a buscar esos campos que están allí y que nadie sabe. Porque una persona que sepa de todo eso solo existe en la imaginación de las empresas. Es mentira, no hay nadie que sepa, que tenga todos esos conocimientos, entre otras cosas porque sería el dueño de la empresa hace mucho tiempo. Es decir, pero esos CEO con no sé qué conocimiento no existen. Es decir, ahí hay un campo abierto. Ser multidisciplinares. Nosotros ya no podemos hacer las cosas solo. Hay que interferir con diferentes profesiones y con diversas actuaciones y diversas en tu propia administración. Esto es un esquema de lo que es la política de gestión de documentos en la Junta de Comunidades, la implantación. Todos los que intervienen. Si es que nosotros somos esos de rojo, la Coordinación General de Archivos, y somos una especie de mono en esa jaula, uno de tanto. Es decir, hay mucha más gente que tiene que intervenir. Y no podemos nosotros solo cargar con los pecados de la documentación a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos que hacer copartícipes a mucha gente. A los informáticos, que también muchas veces se encuentran desesperados. No son el enemigo, como la gente cree. Son raros, pero no son el enemigo, que es lo mismo que piensan ellos de nosotros. Colaborar con otras profesiones para intercambiar información y experiencias. Y me refiero a otras profesiones, no la nuestra. Por ejemplo, está muy bien lo de la Comunidad Valora,
pero no creo que disientan mucho los archiveros entre sí, que haya grandes peleas sobre cuál es el papel del profesor. Bueno, alguna habrá, sí, Beatriz, pero poca. Alguna habrá y tal, sobre disensiones, sobre tío. Pero en general siempre hay un statu quo entre todos nosotros. Pero sí hay que trabajar con otras profesiones. Yo he puesto aquí el caso nuestro, tal cual la Inspección General de Servicio. Por supuesto, los locos de las pistolas somos nosotros. Es decir, el archivo y las soluciones digitales, los tres caballeros. Y en muchas organizaciones y en muchos estándares de la propia administración pública donde debemos estar o donde hay que estar. Y hay confrontación, enfrentamiento muchas veces. Y hay desencuentros. Y hay pasos adelante y zancadas hacia atrás también, ¿eh? No es tan fácil el mundo de la administración, como bien sabemos. Y nos queda una cosa pendiente, ¿qué es esto? Aquí nadie se preocupa de esto, lo de preservar el patrimonio digital. Sí, ha salido un Real Decreto por fin en el año 2021. Yo tengo una teoría, pero no voy a explicarla aquí porque es muy larga, de por qué esto se ha quedado aparte, que era casi un problema competencial, pero no percibimos los datos, la información como un bien público que hay que conservarlo adecuadamente. Y esta reivindicación yo creo que tiene que ser no solo nuestra, sino de todas las profesiones que intervienen en la gestión de los datos, de la información de los documentos en el soporte digital. Si no, no vamos a ver. Luego hay por supuesto, no se me va a olvidar, hay que saber gestionar los datos, que no es tan fácil, porque tiene muchas posibilidades y muchas aplicaciones y muchas necesidades, y porque es una parte del futuro, es una parte también del futuro en la que hay que estar allí. Es decir, nosotros estamos en un proyecto, precisamente, que es la calidad de los datos. Hay unos proyectos pilotos, son 3, y uno de ellos es el nuestro. ¿Porque somos importantes? No, porque somos los únicos que no hemos puesto trabas a los de la Dirección General de Administración Digital para llevarlo adelante, porque la mayor parte de las contestaciones que han recibido, eso es mucho trabajo. Y además, ¿para qué? ¿Para qué? Si hay que resolver el expediente, que es lo que quiere el consejero. Bueno, pues nos hemos metido en este tipo de historias porque es una forma más de aprender. Y hay que ser socialmente responsables, pero no hace falta una causa de confrontación, no hace falta que pelearse espadazos para llegar a una causa social. Esta es la nuestra. Nosotros tenemos un grupo de personas con discapacidad que están durante un año en el archivo, 9 meses se forman, digitalizan y tal, sus gestiones circunstanciales y su apoyo, y luego se les contrata durante 3 meses. Y luego hay una cuestión que se está ahora estudiando, que van a salir plazas en la organización, en la administración pública específica para este tipo de personas con estas circunstancias. Bien, estas son 7 cosas que podemos hacer. Pero también habrá una dosis de realismo, ¿no? Estos son, los jóvenes no saben, son Don Óptimo y Don Pésimo, que eran unos personajes de un tebeo de Escobar. Uno era un optimista nato y el otro era un jubilado sepulturero, que había sido un antiguo sepulturero. Ya saben que la diferencia entre un optimista y un pesimista es muy sencilla. El optimista sabe que todo se puede hacer y el pesimista también sabe que todo se puede hacer, pero sabe que nadie lo quiere hacer. Es decir, esa es la única diferencia. Entonces, una primera cuestión, hay que empezar un poco a darse cuenta con qué nos peleamos y los mitos de la administración pública. La administración pública no es per se eficiente. No lo es, la cultura de la organización tiene muchas trabas y aplicar lo digital al mundo pasado en papel da todavía más trabas y más problemas. Antes por lo menos ibas a una ventanilla y un señor mal encarado, o no, te explicaba cómo se hacía que hacer las cosas. Hoy no, hoy te tienes que introducir en un mundo rellenando formularios que normalmente el 80% de la población española no tiene la más remota idea de lo que le están hablando o que le están pidiendo en un momento determinado. Se queja. Es increíble, el 50% de la población que tiene derecho a una ayuda no la pide. ¿Pero cómo la va a pedir si no se entera? Es imposible. Es decir, esta cultura... Luego, la alta consideración del empleo público. No hay una alta consideración del empleo público. Cuando éramos 5 y los ciudadanos no nos podían ver, sí. Pero ahora que estamos por todas partes y que hay una gran versatilidad de formas de acceso a la administración pública, de todo tipo, ya no hay tanta. Y júntenle ustedes esa especie de confusión entre cargo político, empleado público, ese aroma a veces hediondo un poco de esa lacra que es la corrupción, y ya tienen ustedes lo de la alta consideración. No se engañen, no nos consideran tanto, a veces sí, pocos. Luego, el humanismo tecnológico, la tecnología es buena. No, la tecnología no es buena per se. La tecnología es de acuerdo a cómo se hace y cómo se implanta. Es que la tecnología, la inteligencia artificial va a solucionar los problemas. No.
Dependerá del sesgo que le introduzcas a esa situación, a esa circunstancia, porque son los de arriba los que deciden cómo se va a implantar esa aplicación. El caso holandés es muy conocido, que nunca era una aplicación de inteligencia artificial para dar ayudas y subvenciones, y curiosamente nunca le tocaba a nadie que no fuera de la etnia blanca. Siempre tocaba nada más que a holandeses de pura cepa. Era muy inteligente, claro. Es decir, y luego, sirviendo los intereses de la ciudadanía, esto es muy breve. ¿Ustedes creen que en la administración pública no hay intereses? Claro que los hay. Hay intereses políticos, hay intereses corporativos nuestros, sindicales, empresariales o clientelares simplemente, que intentan de alguna forma mantener ese estatus, esa serie de privilegios, entre comillas, que tienen. Y por eso es tan difícil cambiar y transformar. También tenemos que ser conscientes que en esto de la custodia, la cadena de custodia, no hemos estado especialmente avispados, también por imposibilidad muchas veces. Nosotros tenemos un caso específico en la comunidad, es decir, porque ya no es que los presidentes se lleven, por ejemplo, al gobierno, que eso ya lo sabíamos, salvo en Cataluña, es decir, salvo en la Generalitat, sabíamos que se llevaba toda la documentación. Pero que encima nos lo digan y que nos pongan unas fundaciones preciosas y tal, como era, ya es un paso más hacia adelante. En realidad no son archivos. Yo creo que se definen muy bien con el nombre de gotecas, que es lo que realmente les define en esa situación. Y hay otra cuestión que yo pensé que estaba superada, pero me doy cuenta que no, y además me la empiezo a replantear, que era la famosa cuestión de eruditos o gestores, generalistas o especialistas, pero ya es que vamos tan fácil a esta situación, va a haber una, va a haber dos, o bueno, si somos unos pesimistas natos, no va a haber ninguna, es decir, en el momento de como esa profesión. Pero hay una pregunta que podemos respondernos. ¿Y si intentamos emocionar? Se la he copiado también a Lluís Esteve Casellas, también le he copiado esta frase. Y lo explica él mucho mejor que yo, pero muchísimo mejor que yo, de la forma como podemos imbricarnos con lo que es la sociedad, que es necesario también. No mostrar esa imagen más distante como esperando que ellos vengan a nosotros, sino creando verdaderas circunstancias y situaciones que rompan esa pasividad innata que hay entre nosotros, los documentos, y las personas que son parte de ellos, en cierta forma. Y dirán, eso está muy bien, y en los archivos administrativos nosotros tenemos una cosa que se llama la carta de servicios, que también tenemos indicadores, que se certifica por AENOR, que hacemos una encuesta entre todos los funcionarios y luego nos reunimos con ellos para que nos digan lo mal que lo hacemos, lo bien que hacemos y tal. Les hacemos copartícipes en el servicio. ¿Los emocionamos? No. A un funcionario es imposible emocionarle en general. Y tal. Pero bueno, por lo menos entramos dentro de esa dinámica. Y ahora me dirán ustedes, ¿y lo vamos a conseguir? ¿Podemos llegar a estos casos? Pues no lo sé, no tengo ni la más remota idea, pero para eso yo siempre utilizo una cita que a mí me gusta mucho de una película de Clint Eastwood, que es: si ustedes quieren una garantía, cómprense una tostadora. Muchas gracias. Está estupendo, ¿eh?